En Colombia se han reducido las tasas de analfabetismo desde el año 1960 hasta la actualidad, pasando de un 27% a solamente un 5,2% en el año 2018 con el Plan Decenal de Educación. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque hay menos población que es analfabeta, estudios como el de Iceberg Digital demuestran que la población colombiana, el 70%, no sabe distinguir una fake news de una noticia real. Así que veamos un poco de cómo los colombianos han comido tanto cuento que realmente no saben leer. Mi nombre es Sergio Cabrera y vamos a hablar un poco acerca de cómo la lectura crítica en Colombia está también en estado crítico. Resulta que durante el Plan Decenal de Educación en la presidencia de Iván Duque se redujo la tasa de analfabetismo a solamente el 5,1%. Este 5,1% lo podemos encontrar en regiones de Colombia como son La Guajira, Chocó, zonas rurales en donde la educación pues no es esencial de algún modo porque hay que cubrir otras cosas como son el trabajo en el campo. Sin embargo, yendo a la ciudad, nos podemos dar cuenta de cómo las personas, tal como lo decía al comienzo con el estudio de Iceberg Digital, no saben reconocer una fake news de una noticia real. Y es que resulta que con las pruebas de PISA, la OCDE nos calificó a los colombianos con el puesto 59 de 72 puestos que hay en comprensión lectora. Eso quiere decir que estamos muy por debajo. Y como docente practicante me he dado cuenta de cómo algunos niños que desde grado cuarto deberían empezar a leer, pues no lo hacen bien aunque tengan la intención de leer. Esto resulta en que simplemente vamos a tener la parte textual a la interpretación y no a ver qué ocurre más allá. Pongamos un ejemplo con una relación causal muy básica. Supongamos que un periódico tiene un titular que dice: empresa heladera reporta que en los últimos meses ha subido la venta de productos lácteos y de helados. Y por otro lado tenemos un mismo titular en ese periódico que dice: ha aumentado el acoso en las playas. Bien, una inferencia textual de esto podría ser simplemente por el aumento en la venta de helados también aumenta el acoso. Bueno, realmente no. Hay que hacer una inferencia un poco más allá. Habría que ver que si aumenta la venta de helados, estamos muy probablemente en una época calurosa. Por ende, en las playas hay más mujeres y por ende también pueden haber más pervertidos en las playas acosando. Esto resulta simplemente del hecho de que no es muy complejo hacer una inferencia, pero ¿por qué nos quedamos simplemente con lo que leemos textualmente? Ok, yendo un poco más a la actualidad, resulta que la tecnología nos ayuda y a la vez nos complica. Cuando somos niños tenemos acceso a muchas cosas, entre ellas actualmente a los celulares. Y aunque sí reconocemos algunos estímulos como lo son los colores, las letras, los números, también puede ocurrir que como no sabemos leer y estamos con el estímulo de la lectura, pues no vamos a poder inferir más allá, que se nos convierte en algo de alguna forma normal. Uno de los artículos de Infobae dice que los colombianos ocupan un puesto muy bajo en cuanto a lectura crítica dentro de las pruebas CICFES, que son pruebas estatales y nacionales que califican las habilidades de ciencias, matemáticas, español e inglés. Y si bien muchas de las personas que pasan estas pruebas tienen un puntaje relativamente alto, el puntaje en el que más se falla es en el de lectura crítica. Ahora, veamos un poco de qué es lo que pasa en el país para que la lectura crítica falle tanto.
Si bien se han reducido los problemas de analfabetismo con programas desde los años 60, como pudo haber sido Radio Sotatensa, aprovechando que las personas buscaran una mejor comercialización e incluso poniéndose en un estándar más alto, pues resulta que la lectura se quedó atrás precisamente por esa misma necesidad de querer avanzar en el comercio y no precisamente en la educación crítica. Muchos niños pueden desarrollar una facilidad en la matemática, pero no por eso desarrollan inteligencia lógica, así como muchos niños pueden aprender inglés escuchándolo, pero no cuando lo estén leyendo. Y esto se debe a que nos quedamos simplemente con la parte básica y no vamos un poco más allá. Es simplemente más sencillo explicarlo con el momento en el que se hace un técnico. A la hora de hacer un técnico te entregan las herramientas básicas de información, pero cuando ya tienes que salir a ejercer, te vas a dar cuenta de que esas herramientas pues vas a tener que explorarlas más a fondo. Simplemente no vas a poder manejar Photoshop para recortar el cabello. No es tan fácil con que te digan que la varita mágica recorta cosas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Muy fácil. Algunos de los tips que puedes utilizar para mejorar un poco la lectura crítica son los siguientes. Como decía Ray Bradbury, para escribir bien hay que escribir mucho, así que para leer bien también hay que leer mucho. Pero no es simplemente sentarnos con un libro porque, bueno, el libro está ahí. Lo que tenemos que hacer es plantearnos preguntas. Preguntarnos qué es lo que queremos aprender de este libro y qué es lo que en realidad estamos buscando. Así que no está mal que a la hora de leer cojas lápiz y papel y vayas pasando las ideas del libro hacia la textualidad para que te sea más fácil comprenderlo. Segundo, no te quedes con una sola lectura, haz varias. Es un proceso que necesita de múltiples ejercicios. Cuando hayas leído la primera vez, es quizá muy común que no entiendas, así que se va a llevar tu tiempo. Es como ver una película de Christopher Nolan. A la primera no la entiendes, a la segunda tampoco, y a la tercera, bueno, quizá más o menos le coges el hilo. Es prácticamente mucho ejercicio. Y por último, no te quedes simplemente con lo que te enseñan en la escuela, con el texto básico de El Principito o Los Tres Cerditos. Ir un poco más allá significa que también puedes buscar el análisis textual que han hecho otras personas de estas obras. Y hoy en día es muy fácil, incluso con la inteligencia artificial puedes ayudarte a ejemplificar y explicar mejor lo que has leído. Así que cuando vayas a leer, pregúntate si en serio estás leyendo y comprendiendo o si simplemente estás viendo un montón de signos que se están juntando.